Vamos a ver la configuración de un amplificador sumador inversor. Este será un pequeño ejemplo que vamos a hacer después de hacer el análisis. Entonces aquí vemos que este es el amplificador sumador inversor, ¿sale? Entonces aquí nosotros vamos a tener un nodo. Este que está aquí es todo un nodo, esto que está aquí, ¿sale? Entonces, en este nodo se hace un análisis de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué nos dice ese nodo? Que la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 va a ser igual a la corriente que sale del nodo, es decir, es igual a la corriente total, ¿sí? Y por la ley de nodos, vemos que la corriente 1 es igual al voltaje 1 menos el voltaje en el nodo A sobre R1. En este caso aquí, como nosotros dijimos que el voltaje en la entrada positiva es igual al voltaje en la entrada negativa, en este caso el nodo A, el voltaje negativo es 0, entonces el voltaje en el nodo A también es 0. Entonces tenemos que B1, la corriente 1 es igual al voltaje 1 menos 0 sobre R1 más voltaje 2 menos 0 sobre R2 más voltaje 3 sobre R3, bueno, aquí menos 0, ¿sí? Es igual a la corriente total, que es voltaje A, que sería 0, menos el voltaje de salida, voltaje O, sobre la resistencia final. Entonces de aquí tenemos que estos que están aquí se eliminan, ¿sí? Y el voltaje de salida entonces nos queda. Voltaje de salida es igual a menos resistencia final por voltaje 1 sobre R1 más voltaje 1 sobre R2 más voltaje 3 sobre R3. ¿Sí? Y esta es la salida de nuestro amplificador, ¿sí? Este voltaje, esta es la ecuación de salida, ¿sí? O visto de otra manera también pudiera ser voltaje out es igual a menos RF sobre R1 voltaje 1 más, perdón, aquí es voltaje 2, más, perdón, sería menos RF por voltaje 2 sobre R2 menos voltaje 3 sobre R3 por resistencia. ¿Sí? Pudiera ser también expresado de esta manera. Cualquiera de los dos, ¿sí? Es perfectamente válido, ¿sí? Ahora nosotros nos vamos a ir a hacer un pequeño ejemplo. ¿Qué nos dice el ejemplo? Bueno, el ejemplo aquí lo tenemos en Proteus. Aquí está, ¿sí? ¿Qué nos dice? Nosotros vamos a tener ese pequeño circuito. Que nos dice que vamos a tener una resistencia final, ¿sí? En este caso, que sería lo equivalente a resistencia final de 100 kilo ohms, 20 kilo ohms en R1, 10 kilo ohms en 50,
10 kilo ohms en R2 y 50 kilo ohms en R3. Y vamos a tener tres entradas. Una de 100 milivolts, otra de 200 milivolts y otra de 300 milivolts. Ok. Entonces, con este análisis, lo único que nosotros vamos a hacer es sustituir, ¿sí?, en nuestra ecuación, ¿sale? Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a borrar. Vamos a ocupar esta ecuación de abajo, ¿vale? Y nos quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Ya vemos los datos y entonces sustituimos. Aquí está. ¿Qué sería? Menos voltaje de salida es igual a menos RF, que son 100 kilo ohms, por 100 milivolts, que es el voltaje de entrada, el primero, sobre 20 kilo ohms. Menos 100 kilo ohms sobre 10 kilo ohms por 200 milivolts menos 100 kilo ohms entre 50 kilo ohms, 300 milivolts. ¿Vale? Estos datos que están aquí, bueno, son los siguientes. RF igual a 100 kilo ohms. Aquí voltaje 1, 100 milivolts, 200 milivolts, 300 milivolts. Y aquí sería R1 con 20 kilo ohms, R2 con 10 kilo ohms y R3 con 50 kilo ohms. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a multiplicar aquí está. Aquí primero lo que vamos a hacer es aquí podemos eliminar estos kilos con estos kilos, entonces nos quedaría menos 5 por 100 milivolts menos, aquí también eliminamos, menos 10 por 200 milivolts menos 2, también eliminamos, por 300 milivolts. ¿Sí? Entonces el voltaje de salida es igual aquí a menos 500 milivolts menos 2000 milivolts, que son 2, ¿verdad? Vemos, menos 600 milivolts. Voltaje de salida es igual a menos 500 milivolts, aquí son 2 milivolts, 2 volts digo,
menos 600 milivolts. Esto nos da una salida de voltaje de salida igual a menos 3.1 volts, ¿sí? Es decir, nosotros con esta configuración y con estas entradas vamos a obtener un voltaje de salida de menos 3.1 volts. Ok, entonces nos vamos aquí a nuestra simulación. Aquí ya cargamos los datos que corresponden al ejercicio que nosotros propusimos. Aquí están 200, aquí están 100 y aquí están 300. Aquí están las resistencias. Le damos aquí simular. Medimos el voltaje de salida y es menos 3.07 volts. Aquí cambia un poquito por los decimales que nosotros hemos utilizado, ¿sí? en nuestro diseño, ¿sí? Entonces, pero aquí está, menos 3.1 y menos 3.07. Eso sería todo, ¿sí? Y voy a dejarles aquí la pequeña simulación para que ustedes, si quieren hacer algún diseño, solamente sustituyan los datos.